Comienza El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al espacio El Dios de cada día. Seguramente que en muchas ocasiones, en medio sobre todo de dificultades, pues han acudido a Dios Padre, ¿cómo no?, para clamarle, porque sabemos que Él nos escucha. Bueno, pues en esto consiste el programa de hoy, en ver cómo clamar a Dios como Padre. ¿Cómo es ese clamor? ¿O cómo debe de ser ese clamor? Abba es una palabra aramea que significa padre o papá. Esta palabra indica confianza, cercanía, respeto, amor. Llamar a Dios Abba era impensable para la mentalidad judía, porque a Dios había que verlo con distancia, no con la cercanía que implicaba el apelativo del Abba. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Padre, pero en un sentido más colectivo y reverencial. Más bien se refiere a su relación con Israel, es decir, la relación de Israel como pueblo elegido con Dios, no a una relación personal. En concreto, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, nos dice, en el versículo 6, ¿así pagáis a Dios, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él, tu Padre, el que te creó, el que te hizo y te estableció? Vemos que el autor bíblico entiende que Dios es el creador y por tanto el origen, y así, si Él nos ha creado y nos ha constituido, el pasaje nos espolea a la fidelidad a Dios, porque Él nos ha hecho. El Salmo 103 nos dice que como un padre se compadece de su hijo, así Dios de los que le temen. Dios ama a su pueblo como un padre a su hijo, le cuida y le protege, y no se olvida de su pueblo, porque Dios desea una relación con su pueblo, pero el pueblo no es fiel. Ese deseo lo expresa diciendo el profeta Jeremías: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de mí. Este deseo de que el pueblo le reconozca como su Dios, le reclame su pertenencia. Pero siendo Israel el pueblo elegido, se reclama la paternidad sobre toda la humanidad. Así lo dice Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús enseña a los discípulos a orar, dirigiéndose a Dios como Padre. Es el momento en el que los enseña la oración del Padre Nuestro. Por tanto, Jesús nos enseña también a nosotros cómo orar, y al orar clamamos a Dios como Padre. Reconocemos a ese Dios que es Padre, pidiendo venga a nosotros su reino, el cumplimiento de su voluntad, porque sabemos que su paternidad es tal que su bondad y su amor nos cura y que de Él solo nos puede venir. Luego, al orar, llamamos a Dios Padre. Pero es cierto que muchas veces no sabemos cómo clamar. Jesús nos enseña a orar. Un segundo momento en los Evangelios lo tenemos en el bautismo de Jesús. Dios mismo se dirige como Padre de Jesús, de su Hijo amado, su predilecto, en quien se complace. No es la única vez que aparece esta expresión, también en el momento de la transfiguración. Jesús es el Hijo amado del Padre. Jesús es el Hijo predilecto, como segunda persona de la Trinidad, como Dios. Pero adquiere una resonancia especial en boca de Jesús cuando en Getsemaní Jesús clama al Padre con profunda angustia: Abba, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se pone en las manos de su Padre, aunque sabía que le aguardaba la muerte y el sufrimiento. Es una profunda angustia la que le invade, pero en medio de ella y con ella clama, sale de sus labios ese grito desgarrador del Abba. Adquiere también una especial relevancia cuando Jesús da gracias al Padre en esa oración de Mateo 11, 25, 27. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños.
La conexión de Jesús con su Padre es continua. Lo vemos antes de resucitar a Lázaro o cuando se dirige constantemente a Dios como Padre, pidiendo por sus discípulos y por todos los creyentes, o en la cruz, pidiendo el perdón para sus verdugos, y el clamor final, tal como lo expresa Lucas en el capítulo 23, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pablo interpreta a la luz de la Escritura que es el Espíritu el que nos hace clamar a Abba Padre. Esta dimensión trinitaria de la oración empieza en Cristo y en Cristo al Padre, pero no podemos clamar a Abba si no es por el Espíritu y en el Espíritu. Así es como hemos de orar en Cristo al Padre por el Espíritu, porque somos hijos en el Hijo, y esta filiación nos da la conciencia de lo que somos, de quién venimos y hacia quién vamos, porque venimos del Padre y vamos al Padre, y solo en Él encontraremos nuestro descanso. Abba, este grito interno, ¿de dónde brota? Podemos entender situaciones diversas, internas, que nos llevan a invocar a Dios como Padre. Quizá te sientas interpelado por algunas de las situaciones en las que Jesús clama a Dios como Padre. Veamos. Cuando estamos en situaciones de cruz, de sufrimiento, la cruz es dura, el sufrimiento difícil de llevar. Es la experiencia a veces de no poder, de miedo ante el mismo sufrimiento, de miedo ante lo que nos espera, de miedo ante lo que tengamos que sufrir o pasar. En medio del dolor clamamos al Padre, y ese clamar nos da esperanza y confianza. La confianza que nos aporta el grito del Abba no es efímera, basada como en una quimera, sino la realidad de Dios que está cerca de nosotros, más cerca que nunca cuando sufrimos. Frente al dolor exclamamos Abba. Otra experiencia a la que nos remite Jesús es ante el dolor de los que nos han ofendido, cuando nos han dañado, porque hemos sido víctimas de las acciones de los otros, de sus pecados. Nos vemos adentrados en momentos de dolor y de impotencia, en la incapacidad de perdonar, porque esta nos viene de Dios y solo de Él, en el deseo de hacerlo, si es que hemos salvado ese momento. Ese odio es entonces el que muchas veces, si realmente no lo queremos, nos hace clamar también a Abba, luchando para encontrar la reconciliación con Dios y con los demás. Frente al dolor, porque hemos sido víctimas, cuando nadie nos defiende, clamamos al Padre, deseando poder perdonar, poder sanar, poder seguir. Clamamos ante ese dolor a Abba. Hay otro momento, que es el del grito al Padre, y por ello lo hace por admiración ante la obra que su Padre hace. ¿Y alaba al Padre? Como hemos visto, ¿no? Yo te alabo, Padre. Pues ¿cuántos momentos durante el día tenemos para alabar a Dios Padre por las cosas que hace, por ver la infinita sabiduría y contemplar la infinita sabiduría de Dios en las cosas, descubriendo esa sabiduría en lo pequeño, en los corazones donde se hace presente, en la humildad, en su misteriosa voluntad, en la sencillez? Porque el amor se hace presente en las almas sencillas, y son estas almas sencillas las que pueden con autenticidad elevar este clamor a Dios Padre. Abba Padre, Dios del cielo, Abba Padre, tú eres mi Dios. Abba Padre, soy tu hijo, tú me acoges con tu amor. No me diste un espíritu de esclavitud, antes bien un espíritu de hijo, y por eso yo puedo exclamar: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Dios del cielo, Abba Padre, tú eres mi Dios. Abba Padre,
Soy un niño pequeño, recién nacido, y en todo dependo yo de ti. No pretendo jamás ser autosuficiente, porque tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Abba, Padre, Dios del cielo. Abba, Padre, tú eres mi Dios. Abba, Padre, soy tu hijo. Tú me acoges con tu amor. Abba, Padre, Dios del cielo. Abba, Padre, tú eres mi Dios. Abba, Padre, soy tu hijo. Tú me acoges con tu amor. Abba, Padre, Abba, Padre. Abba, Padre, Abba, Padre. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el espacio El Dios de cada día, hoy viviendo al contemplar a Jesús y cómo ora, y cómo a través de esta palabra de nuestro Señor, Él nos ayuda y nos enseña a clamar y a invocar a Dios como Padre. También les recuerdo el correo, eldiosdecadadía@radiomaria.es. Bien, pues este grito del Abba, formulado no explícitamente, está en el corazón de cada hombre, como dirección necesaria hacia el sentido último del ser. Es el origen y, por tanto, la realidad del vínculo originario para cada uno. El deseo del conocimiento de nuestro origen es una necesidad imperiosa. Aquellos que no tienen un padre sufren la ausencia de no tenerle e implica los sentimientos del abandono. Es más, no se reconoce a sí mismo. La persona necesita para conocerse, conocer ese origen y que el vínculo permanezca. Si teniendo padre el vínculo se deteriora, la persona siente tal carencia que solo restableciendo ese vínculo o restaurándolo o reconciliándose puede de verdad ser persona en plenitud. Porque si no, algo pasa, algo le falta. El padre humano que abandona a su hijo, que le desprecia, que le presiona, que ejerce violencia, en fin, cualquiera que sea el tipo de padre que hemos tenido, o a veces incluso quizá alguno no lo ha tenido, pero ninguno ha sido perfecto, como nosotros no somos padres perfectos ni madres perfectas. Igual pues que una madre que nos ama con su amor de padre, porque Dios así nos ama, con su amor de padre y de madre, pues igual una madre que en el seno es el seno en el que uno se ha gestado y uno desea volver a esa gruta madre que implica ahí estar protegido, contenido, cuidado, amado, alimentado. El origen y el ser se identifican. Las heridas de quienes han sido abandonados o despreciados por su madre o incluso especialmente protegidos, pues suele acabar también en heridas de inseguridad, de desamor, de desprotección, de indefensión, y solo la restauración con el vínculo originario por el perdón y la reconciliación nos puede restaurar. Seguramente recuerdan ese lema que Santa Teresa de Jesús lanzó en su Benjamen, que era una especie de concurso para que se pudiese explicar qué significaba búscate en mí. Este era el lema, es decir, y podemos entenderlo desde aquí. Solo en Dios nos encontramos, porque solo en Él tenemos nuestro origen y nuestra plenitud. Y por tanto, este vínculo originario que es Él, es el que nos lleva, al encontrarnos con el Padre, a la felicidad plena, a esta comunión que solo en la vida eterna será total. Y por eso tenemos como este hueco interior que nos lleva a este clamor. Porque mientras que no estemos en el Padre Dios, nuestro corazón sigue gimiendo por volver a Él. Las personas que viven alejadas de Dios Padre no podrán encontrar una felicidad permanente, una medida rebosada, remecida, rebosante. Aquí en esta vida, esta felicidad que nos da el Señor, que solo nos puede dar el Padre Dios en Cristo Jesús por el Espíritu. Porque han cortado el cordón umbilical que les une a su origen. Y por tanto es como alejarse cada vez más de este cordón umbilical y no les puede llegar el alimento, abismándose en un profundo vacío.
que en el misterio de la misericordia de Dios siempre en este mundo tienen tiempo para volver a acercarse. Y tenemos tiempo, porque todos estamos, por supuesto, necesitando la infinita misericordia de Dios. El misterio del Padre se revela entonces en el Hijo, y por eso el Hijo nos enseña a aclamar al Padre desde el Abba, en medio de cada profunda contradicción vital. El clamor al Abba nos recuerda y nos muestra quiénes somos. De aquí el misterioso, pero a la vez real, poder sanador de la oración que se eleva al Padre. La relación personal e íntima con Dios, basada en la confianza, en el amor y en la realidad de la dependencia con Dios, es profundamente sanadora. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, que muestra esta realidad. El padre de la parábola tenía 2 hijos y ambos, de una forma u otra, no fueron fieles al vínculo originario establecido con el padre. El hijo mayor se queda en casa, pero en realidad está lejos del padre. No valora estar en la casa. Estando cerca del padre está lejos. Vive exigiendo, no vive de la gratuidad. El vínculo en deterioro con el padre le impide tener esta relación real con su hermano, a quien considera inferior a él, con menos derechos, por haberse marchado de la casa del padre. El hijo menor, por otra parte, corta brutalmente la relación con el padre, marchándose de la casa. Lejos del padre, solo encuentra embrutecimiento, hasta tal punto que vuelve no por amor al padre, sino porque no tiene a dónde ir. Pero, sin embargo, hay un momento que le reconcilia realmente con Dios Padre. Ese momento es el perdón del Padre, porque es el Padre, sin importarle por qué vuelve el Hijo a casa, el que, tomando la iniciativa, cambia el corazón del Hijo, se acerca a él, le abraza, y en ese abrazo el Hijo es sanado en el abrazo del Padre. Es aquí donde se produce la restauración del vínculo entre el Padre y el Hijo. La vuelta integral de cada uno de nosotros al Padre produce la reconciliación y la restauración. El grito de quien clama Abba conlleva el acercamiento al Padre, y poco a poco, cuanto más nos dejemos abrazar por ese amor, más somos restaurados, porque la misericordia de Dios restaura nuestros pedazos, nuestros anicos, los anicos en los que se ha quebrado el corazón. Hemos de pedir al Señor que proyecte sobre nosotros, con la luz de su misericordia, la forma para restaurar esos pedazos en los que está desparramado nuestro interior, porque solo el ungüento del Espíritu podrá ir poniendo cada pedazo en su lugar. Los pedazos que empiezan por el pecado mortal y sus consecuencias, que continúan con las carencias y los traumas. Este proceso que consiste en dejar que el Padre vaya orientando y centrando nuestra persona, y no solo por el alejamiento del pecado, sino por la ordenación de todo nuestro caudal humano hacia Dios Padre. El clamor al Padre, que, como hemos dicho, está en el corazón de cada persona. Este deseo de clamarle es el que podemos poner en aquellas situaciones en las que los hombres están metidos, y en el espíritu, en el vínculo originario, hacia cuyo recorrido nos dirigimos todos y cuya meta compartimos, porque Cristo nos muestra este camino hacia el Padre, el camino de la restauración y de la reconciliación, el camino de la misericordia. El grito de Jesús, el Abba, es mucho más que un ejemplo que hemos de seguir. Es la dirección hacia dónde hemos de ir. Y solo en Cristo, origen, en el origen, es decir, aquel que está en el Padre totalmente, porque es Hijo unigénito, el Hijo amado, tal como aparece y como hemos visto en los Evangelios, el Alfa, la Omega, el principio, el fin. Dios como el Padre, y siendo así, Él nos muestra la dirección de la plenitud de la vida, de la culminación del reino, del sentido de toda la economía de la salvación, que por nosotros ha asumido esta muerte y esta muerte de cruz. Este es, por tanto, amigos, nuestro grito último y primero. Es grito porque reconocemos el origen, y es grito porque así también, al escuchar el Abba, no solo cuando clama, sino cómo clama Jesús al Padre, entendemos y aprendemos nosotros a clamar a Dios Padre y a llamarle Abba,
Abba Padre, en medio de mis sufrimientos, de mis heridas, de mi debilidad, de la cruz de cada día, de los fracasos acumulados, de la purificación o la carencia. Abba Padre, cuando clamo a ti y hay silencio, pero este silencio me habla de ti, me ayuda a encontrarte, me descubre la pobreza de lo que soy y quién soy. Abba Padre, en mi soledad, en mis vacíos, cuando me siento perdida. Abba Padre, te clamo por aquellos que no pueden clamar porque se mueren de hambre, de tristeza, porque no tienen medios, porque no te conocen. Y tú, sin embargo, Señor Padre, has redimido a cada uno de ellos. Abba Padre, en aquellos que están tan lejos de ti, que ni tan siquiera reconocen su origen y le buscan desesperadamente, y sin embargo, a la vez te rechazan. Niegan su dirección original y originaria. Abba Padre, ayúdanos a clamarte en todo momento y especialmente en el momento de nuestra muerte, cuando reconciliados contigo, que eres nuestro origen, volvamos a ti, que eres nuestro fin. Abba. Pues queridos amigos, así, con este clamor del Abba, terminamos el programa de hoy recordándoles que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo eldiosdecadadía@radiomaria.es, y les recuerdo que pueden escuchar el programa en la web de Radio María. Gracias. Así finaliza en Radio María El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.